El capítulo 15 no tiene que ver específicamente con salud, pero sí tiene que ver con algo muy importante para nosotros y que desde nuestros púlpitos, desde nuestra iglesia, siempre se le da atenciones diferentes, como si se trataran de cosas diferentes en el capítulo 15. Pero en esta mañana vamos a analizar y vamos a ver que el capítulo 15 de Lucas es una unidad literaria. ¿Qué es el capítulo 15 de Lucas? Una unidad literaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje que tiene el libro de Lucas capítulo 15 es uno solo, aunque está dividido en tres historias que pudieran pensar diferente. ¿Por qué es importante ver esto? Es importante verlo por una sencilla razón. Cuando usted conoce que tres historias tienen un mismo mensaje, nos permite a nosotros conectarnos con ese mensaje y entender por qué Jesucristo está dando ese mensaje. Si nosotros vemos cualquiera de esta historia como algo aislado una de la otra, entonces pudiéramos perder cuál es el mensaje de Dios para nosotros en el capítulo 15 de Lucas. Lo otro, el versículo 1 nos dice a nosotros, 1 y siguiente, nos dice a nosotros para quién está dirigido el mensaje de Jesús en ese capítulo. Cuando nosotros vemos para quién está dirigido, también podemos sacar el mensaje para nosotros. Y vamos a irnos allá de inmediatamente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Todos los publicanos y los pecadores, ¿para qué? Para oírlo. En el tiempo de Jesús habían algunos grupos importantes que conformaban esa hegemonía del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esos grupos? Estaban los fariseos, que se entiende que era el grupo más numeroso que tenía. Estaban los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. Estaba un grupo que no es mencionado en la Biblia porque vivían en lugares apartados, que eran los esenios, un grupo menos numeroso que los fariseos y los saduceos, los esenios. También estaba un grupo rebelde que se llamaban los celotes. El grupo que más contacto tuvo con Jesús a nivel de lo que tenía que ver con la filosofía que Jesús enseñaba, en contradicción con lo que ellos enseñaban, era el grupo de los fariseos. El versículo 1 y el versículo 2 nos dice, primero, que estaban los pecadores para escuchar ¿a quién? Para escuchar a Jesús. El versículo 2 me dice que allí habían fariseos y escribas. ¿Qué habían allí? Fariseos y escribas. Y murmuraban diciendo. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Murmuraban. Este recibe a los pecadores y come ¿con quién? Y come con ellos. Inmediatamente aquí vemos lo que es la causa del discurso de Jesús en adelante. Hay una ciencia que se llama la etiología, que se encarga de analizar las causas por las cuales ocurre un fenómeno. Pongo un ejemplo. Si alguien viene y se sienta en esta silla, y en esa silla, al momento de sentarse, la persona se cae junto con la silla, la etiología viene, analiza por qué sucedió eso y determina, bueno, esa silla aguanta a una persona de 150 libras, por decir cualquier número. La persona que se sentó superaba las libras en 50, por eso la silla se rompió. Eso es la etiología. Aplicando esta ciencia a lo que tiene que ver con el estudio de Lucas capítulo 15, nosotros nos damos cuenta que el discurso de Jesús es originado por lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos estaban ¿qué? Murmurando. Al estar murmurando, entonces Jesucristo comienza su discurso y nos da a entender a nosotros que el discurso de Jesús es ¿para quién? Para los fariseos y para los escribas. ¿Qué les dice? Entonces él le refirió esta parábola diciendo, recuerden que Jesucristo cuando utilizaba las parábolas lo hacía para que cada uno de los que estaban ahí no pudieran incluso entenderla. Fue tanto así que muchas veces ni siquiera los mismos discípulos
entendían las parábolas de Jesús y Jesucristo tenía que explicárselas. Miren, esto significa esto y por esto. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, Jesucristo también usaba parábolas porque fácilmente, si Jesucristo decía las cosas como él la estaba pensando en su mente, entonces no podría terminar su ministerio como Dios lo tenía planificado. Porque en muchas ocasiones, aún él teniendo cuidado con lo que decía, los fariseos y los judíos trataban de matarlo. El mismo Señor, el mismo ángel del Señor era que cuidaba a Jesús en su parte humana para que ellos no lo mataran. Viene el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Aquí vemos algo. Comienza la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Si tiene 100 ovejas, ¿cuántas ovejas? Se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había ¿qué? ¿Cómo nosotros determinamos que el capítulo 15 es una unidad literaria? En cada una de esas historias usted se va a encontrar con 3 palabras importantes. ¿Cuáles son esas palabras? Perder, encontrar y gozarse. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Perder, encontrar y gozarse. En esta primera parte del capítulo 15 nosotros vemos que ya se utilizaron esas 3 palabras. Ese hombre perdió ¿qué? Una oveja, la encontró y luego ¿qué? Y luego se gozó. El versículo 7 nos dice algo importante. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Usted conoce ese texto, usted incluso lo menciona. Cuando nosotros vamos aquí a un bautismo, vemos que los pastores normalmente utilizan este texto, pero ese texto nosotros tenemos que ponerlo en contexto para ver si aquí ya me dio el mensaje del capítulo 15. ¿Cómo podemos ver eso? Aquí primero está diciendo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Recuerden que Jesús le estaba hablando aquí en primero a los pecadores, ¿verdad? Que se reunían para oírlo. Luego vienen los fariseos y ¿qué hacen? Murmuran. Entonces aquí vemos la representación, los pecadores, ¿verdad? Segundo, aquí viene y dice que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Jesucristo está diciendo prácticamente, y vamos a decirlo de esta manera, que esos escribas y fariseos eran justos, pero al nosotros analizar y ver que ellos estaban murmurando a Jesús, significa que no eran ¿qué? Que no eran justos. Entonces, hasta ahora yo no puedo determinar con esta parábola que ya el capítulo 15 me dio el mensaje y me lo entregó. Tengo que seguir leyendo para entender el mensaje. Versículo 8. ¿O qué mujer? Note el análisis. Un hombre que tiene ¿cuántas ovejas? Y aquí viene y pasa para una ¿qué? Para una mujer. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Las dracmas eran una especie de moneda. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Volvemos y vemos el esquema. Perder, encontrar y ¿qué? Y gozarse. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene una camisa por ahí, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres tiene una cartera por ahí, ¿verdad? Y de repente usted se pone ese pantalón o esa camisa o revisa esa cartera y encuentra un billete bajito, 100, 50 pesos. Usted se pone contento, ¿verdad que sí? Claro que sí, yo pongo contento y hasta salto para arriba. Porque aquí vemos que se repite el esquema, pierde una moneda, una dracma, la encuentra y ¿qué? Y se goza. Ese es el esquema. Versículo 10, así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y lo deja ahí. Aquí no me menciona ya los justos. Pero si nosotros dejamos la parábola ahí,
no vemos todavía el mensaje. ¿Por qué? Porque la parábola sigue. Jesucristo todavía no me ha dicho lo que Él quiere decirle al grupo que originó el discurso. Entonces, aquí pasamos a lo que se ha conocido en la historia de todas las iglesias, la parábola del hijo pródigo. En esta mañana vamos a analizar si realmente nosotros podemos llamarle a esta parábola la parábola del hijo pródigo. En la Biblia, de por sí, no menciona en su texto hijo pródigo. Es un título que le pusieron los hombres para poder identificar la parábola, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver si realmente esta parábola se trata sobre el hijo pródigo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos ¿qué? Recuerden ese esquema. Un hombre, una mujer, y aquí vuelve y me menciona un hombre, pero ¿con qué? Con dos hijos. Me está hablando aquí como que tiene que ver algo, incluso hasta con un ambiente familiar el texto. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Y dice la Biblia, y les repartió sus bienes. Hay que prestarle atención. Nosotros pasamos por alto esta parte. Y para nosotros entender el mensaje del capítulo 15 de Lucas, tenemos que detenernos en este versículo 12. Y el menor de ellos. La parábola, a propósito, Jesucristo a propósito, utiliza la figura de el menor de ellos. ¿Por qué Jesucristo lo utiliza? Usted analizará en su casa el libro de Deuteronomio, a partir del capítulo 15 en adelante, donde habla sobre los derechos que tenían los hijos en el pueblo de Israel. Por ejemplo, si usted era el primero de la casa, varón, usted se le conocía como primogénito. El hijo mayor es el ¿qué? Es el primogénito, ¿de acuerdo? Ese primogénito tenía beneficios que no tenía los otros hijos. En este caso, que no tenía el menor. Uno de esos beneficios es que de la herencia al hijo mayor le tocaba la doble porción de lo que le tocaba a cualquier otro hijo. En palabras más llanas. Si usted, por ejemplo, era el primogénito y su papá tenía para repartirle a sus hijos 10 pesos, a usted por ser el primogénito le tocaban ¿cuánto? 20 pesos. Y luego nos dice, ese mismo versículo 12, que él les repartió ¿qué? Los bienes. Cuando utiliza aquí la palabra les repartió los bienes, ¿significa que solo se lo entregó al hijo menor? No, se lo entregó ¿a quién? A los dos. Y al hijo mayor le entregó ¿cuánto? ¿El qué? El doble. Si le tocaban 20 vacas, a él le tocaban 40 por ser el hijo ¿qué? El hijo mayor. ¿Pero es el hijo mayor que va donde el padre? No. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, ¿qué hizo? Lo juntó todo. Aquí la palabra que se utiliza para juntándolo todo es prácticamente convertirlo en efectivo. Recuerden que en aquel entonces las herencias eran de vacas, de tierras, de fincas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice que cuando lo junta todo era como si él lo convirtió en dinero en efectivo, juntándolo todo. El hijo menor, y vuelve y me lo repite para que nosotros entendamos, que es el hijo menor el que se está yendo de la casa, ¿de acuerdo? Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunas versiones dicen impíamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella ciudad, a aquella provincia, y comenzó él a pasar ¿qué? Necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Aquí Jesucristo está haciendo un análisis y una comparación bastante estricta y bastante difícil, porque está en un ambiente judío. Está diciendo que un judío, después que había malgastado todo el dinero, se arrimó. La palabra arrimar no es bonita, ¿verdad que no?
Cuando dicen fulano vive arrimado o arrimado, ¿verdad? Es una palabra fea. Dice que se arrimó y a él como judío lo pusieron a hacer ¿qué cosa? A cuidar los cerdos. Yo le pregunto a usted, ¿cuidar cerdos para nosotros los adventistas sería algo agradable? Para los judíos es todavía mucho más difícil, todavía hoy en día. Entonces, Jesucristo utiliza esta figura para que nosotros podamos ver el nivel de degradación el cual puede llegar un ser humano alejado de Dios. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, a pesar de que por ahí había mucha necesidad, las algarrobas eran un fruto que abundaba. Si usted tiene, por ejemplo, una mata de mango, ¿verdad? Y esa mata de mango tira muchos mangos, a usted le gustaría que alguien le ayudara a llevarse unos cuantos mangos, ¿verdad que sí? Sin ningún tipo de problema. Pero él estaba en una condición que aún el fruto abundante de esa tierra, que como era tan abundante, se lo entregaban a los cerdos, ni siquiera eso le daba a la gente. Quiere decir esto, que él como persona estaba siendo considerado como alguien peor que un ¿qué? Que un cerdo. Sigue diciendo más. Volviendo en sí, versículo 17, lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, después de los 7 años que duró en una locura, viviendo como animal, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Las dos maneras de uno violar la ley, ¿verdad? Uno peca contra Dios y peca contra los hombres. He pecado contra el cielo y contra ti, le dice él. Hazme, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso me recuerda a mí, una vez que peleé en Loyola, en el momento que iban a hacer la oración, no se preocupen que todavía no era adventista. En el momento de hacer la oración, un compañero utiliza un relajo que no me gustó e incluso hasta me dio por la cabeza. Y cuando estaban diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estábamos él y yo dándonos golpes, porque no le voy a decir que él no me dio tampoco. Y yo recuerdo que ahí llegando a la dirección, el profesor nos agarró hacia los dos y nos alzó y nos llevó a la dirección. Estaban las psicólogas acabando aquí de sacar el café para bebérselo. Y ella se sorprendió y dijeron, ¿y ustedes ya están peleando tan temprano? Porque las peleas se dejaban siempre para el recreo o para la salida. Y yo recuerdo que a mí me iban a suspender por 3 días. Y yo solamente pensaba en mi madre, que yo decía, yo tengo que ya despedirme de este mundo. Mi muerte ha llegado, mi madre me va a matar. Y yo recuerdo que preparé un discurso y le dije, mami, yo estaba tranquilo, yo no le hice nada. Y él me provocó y él me dio primero. Y tenía yo el discurso preparado. Así mismo estaba el hijo pródigo preparando el discurso diciendo, mira, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces dice el versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ese padre representa a nuestro Dios y nuestro Dios es ¿qué? Es misericordia pura. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, lo que había preparado en su discurso, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Qué le dijo? Pues entonces aquí empezamos a entrar ya en el mensaje de la parábola. Recuerden que estamos en el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, donde empezamos con un hombre con 100 ovejas, luego una mujer con 10 dracmas, y aquí un hombre con 2 hijos, y uno de los hijos se le había ¿qué? Se le había perdido, y aquí viene y nos dice que él le sacó el mejor vestido. En su caso, usted estudie los beneficios que tenía el primogénito. Dentro de esos beneficios también estaba la vestimenta. La vestimenta del primogénito
era diferente a cualquier vestimenta de cualquier otro hijo. Y aquí entonces comienza esto a darnos a nosotros el mensaje. Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo. ¿Qué tenía que ponerle? ¿Qué era el anillo aquí en el tiempo de Israel? El anillo era el sello de las familias adineradas. Usted se colocaba un anillo grandote y ese sello tenía alguna inscripción que identificara a usted, su hacienda, lo que usted tuviera. Y cada documento que se hacía de una hacienda a otra o de un lugar a otro era sellado por ese anillo. Y a él le dijeron, poned un ¿qué? Un anillo y calzado en sus pies. El calzado era una representación de que ese hijo pródigo ya no era más esclavo. No era más esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían derecho a usar calzados. Andaban descalzos. Entonces, aquí vemos que el padre viene y le devuelve la dignidad ¿a quién? A su hijo. Le da el mejor vestido, le pone el anillo sobre su dedo, el símbolo de autoridad de la familia, y también le da calzados. Pero dice más, versículo 23. Traed el becerro gordo, ¿y qué? Y matadlo. Comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque mi hijo muerto era, ¿y a qué? Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Vemos que aquí se repite el esquema. Perder, encontrar y ¿qué? Y gozarse. Versículo 25. Normalmente, la mayoría de los predicadores dejan estas parábolas hasta aquí. Si usted deja esa parábola hasta ahí, todavía usted no ha entendido el mensaje. Hasta ahí ya comenzó el mensaje, pero todavía no está completo. Tenemos que seguir el versículo 25 para ver qué sucedió después que se encontró al hijo que se había perdido. El hijo mayor, ¿quién? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿El primo qué? El primogénito estaba en el campo. ¿Dónde estaba él? Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y ¿qué? Y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y esto aquí, la Biblia está utilizando una especie de eufemismo. El eufemismo es una palabra que usted la pone correcta para que no suene fea. ¿De acuerdo? Usted la pone como arregladita. Pero aquí lo que se está usando es un término despectivo. Es como decir, ¿qué es este disparate? Le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano, ¿quién había regresado? Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido. ¿Bueno y qué? Bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería ¿qué? No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. ¿Quién salió? Su padre, y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo le dijo al padre, tantos años hace que te sirvo. Importante aquí. Aquí la palabra servir, señores, tiene que ver no con el servicio que nosotros hacemos cuando llega una persona a nuestra casa. Dice, tú quieres un juguito de limón, todo eso. No. Tú quieres una galletita. No, no es eso. Ya tú cenaste. No. Aquí el servicio, servir, un siervo, era técnicamente un esclavo. Al ser técnicamente un esclavo, nosotros podemos ver y entrar al alma, hacia allá, hacia lo profundo, de ese hijo mayor, de ese primogénito, donde él le está diciendo a su padre, hace tantos años que yo soy tu esclavo. ¿Qué le estaba diciendo él? Hace tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, en esta mañana, ¿era eso cierto? ¿Cuántos dicen que no era cierto? ¿Por qué? Porque Él les, dice la palabra de Dios, les repartió sus bienes. Quiere decir que a Él le habían dado la parte de la herencia. Y no solo eso, se la habían dado ¿en qué? En doble porción. Al habérsela dado en doble porción, lo que Él estaba diciendo aquí nos da a entender que muy probablemente el hijo mayor estaba como estaba el hijo menor cuando estaba en esa ciudad lejos. Estaba fuera de ¿qué? Fuera de sí. Porque no estaba reconociendo que a él su padre le había dado ¿el qué? El doble de lo que le tocaba. Dice el versículo 30, pero cuando vino este hijo ¿qué? Tuyo, y aquí preste atención para que usted vea lo fuera de sí que estaba. Cuando cualquiera de los padres ve a su hijo haciendo algo bueno, dice la madre orgullosa, vamos a suponer que haga un poema aquí en la iglesia o en la escuela. Ese es mi qué, ese es mi hijo. Y el papá, ese hijo mío, salió a mí. Y empiezan a pelear de a quién salió el muchacho. Pero cuando el muchacho hace algo mal, el hijo tuyo, como me dice Carolina a veces, atiende a tu hijo, contrólalo. ¿El hijo qué? Aquí él estaba tan fuera de sí que el término despectivo, y él comienza hablando de manera despectiva desde la fiesta. Dice, ¿qué era esto? Dice, ¿qué era aquello? Luego le dice, cuando vino ¿tú qué? Tu hijo. Note que él no dice, cuando vino mi hermano. Porque estaba tan fuera de sí que no reconocía que ese que había llegado era su ¿qué? Era su hermano. Que ha consumido tus bienes con rameras. Oiga qué fuerte. Con prostitutas, hermano. Él había consumido los bienes ¿con quién? Con prostitutas. Tú has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. A ver, terminó la parábola. ¿Cuál es el mensaje de la parábola para nosotros hoy en día? Pregunto, ¿por quién se originó el discurso? Por los escribas y los fariseos. Que hay una representación clara. El hijo menor representa a esos pecadores del versículo 1, ¿verdad que sí? Y el hijo mayor representa a los que estaban murmurando, a los escribas y los fariseos. Hay algo que está presente en nuestras iglesias, en nuestra iglesia como adventista del séptimo día. Usted ha escuchado a mucha gente decir que la iglesia adventista es una especie de Israel moderno. ¿Ha escuchado usted esa expresión? ¿Una especie de qué? De Israel moderno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas que hacía el pueblo de Israel. Usted dirá, Rabel, pero aquí nunca hemos levantado un becerro. Pero cuando la iglesia pierde su foco y se concentra en cosas seculares y le pone el primer lugar a otras cosas que no son las cosas de Dios, está levantando un ídolo. ¿Qué pasa con nosotros como adventistas del séptimo día? Y ya yo lo he dicho aquí, nosotros tenemos una especie de orgullo santo. Ese orgullo santo, nosotros cerramos el saco, erguimos un poquito la cabeza y decimos, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué tenemos? La verdad. Nosotros somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y lo decimos esto de manera orgullosa. El pueblo de Israel era un pueblo especial
era un pueblo escogido por Dios, era un pueblo señalado por Dios, era un pueblo protegido por Dios, no por ellos ser pueblo de Israel. El pueblo de Israel era especial, era un pueblo escogido, era un pueblo elegido, era un pueblo protegido por el mensaje que tenía el pueblo de Israel. Nosotros como adventistas del séptimo día nos hemos quedado con eso y decimos, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos la verdad, pero esa verdad nosotros muchas veces la enterramos. Muchas veces nosotros como pueblo de Israel, estamos como pueblo de Israel moderno, estamos aquí en la iglesia y nos sentimos esclavos de las cosas que hay en la casa del Padre, como estaba el hijo mayor. Y todavía tenemos el sábado, y ese sábado muchas veces nosotros queremos que pase para nosotros hacer nuestras obras. Y nos convertimos en esclavos del Dios que nos amó y que nos amará. Muchas veces nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos ese orgullo santo, creyéndonos especiales, y guardamos ese mensaje como una joya que nadie puede recibir, cuando lo que deberíamos estar haciendo nosotros es hablando las cosas que Dios nos mandó para que Cristo venga pronto por segunda vez. Ese mensaje, hermanos, es para cualquier escriba, cualquier fariseo, que creyendo, que guardando la ley, va a poder salvarse. La salvación está en Cristo Jesús. Y usted tiene que ser llevado y movido a la misericordia de Dios. La salvación viene de Jesús. Y el hecho de usted ser adventista no le da esa salvación. La salvación se la da a aquel que murió en la cruz del Calvario para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia. Pero muchos de nosotros estamos perdidos dentro de la iglesia. Y vemos las cosas que hace nuestro Padre con otros, incluso con otros que no son adventistas. Vemos las cosas que hace Dios con otros, y nosotros nos sentimos mal como el hijo mayor, y entonces todo lo que hace Dios en la vida de otro cristiano no adventista, nosotros lo vemos despectivo, porque nosotros hemos secuestrado ese mensaje. Este mensaje es para predicarlo. Este mensaje es para sentirlo, es para vivirlo. Este mensaje es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quién usted quiere ser? Aquí usted puede seguir leyendo el capítulo 16 y volver para atrás en el capítulo 15, y usted no va a encontrar ninguna frase que diga que el hijo mayor se arrepintió. Porque nosotros como pueblo adventista, este pueblo Israel moderno, está siempre en esa condición laodicense, no es frío, no es caliente, y cree entonces que lo tiene todo. Tú dices que me he enriquecido, que te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted quiere ser un hijo pródigo restaurado o quiere ser un hijo mayor perdido? Esta parábola, hermanos, aquí debe llamarse la parábola del hijo mayor. Debe llamarse la parábola del hijo mayor porque ahí hemos visto que la parábola no trata del hijo pródigo, trata de un hijo mayor que teniéndolo todo, que recibiendo la doble porción de lo que le tocaba, estaba inconforme dentro de la casa de su padre. Le habían dado el doble. A nosotros como adventistas nos han dado el doble.
Nos han dado un mensaje que hay que predicar. Nos han dado conocimientos, nos han dado el espíritu de la profecía. Nos han dado organización. Nos han dado también aceptación de nuestro mensaje a las personas que lo escuchan. Pero hermanos, todavía este pueblo no está viviendo a la altura que debe vivir. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que hace como el hijo mayor, que murmuraba todo. ¿Qué era esto, aquello? Vino tu hijo que desperdició tus bienes con ramera y tú has hecho matar el becerro gordo. Pero ese hijo no miraba que a él se le había dado, ¿qué? Se le había dado el doble. Hermano, como a usted se le ha dado el doble, su esfuerzo debe ser el doble. ¿Hay alguien aquí que quiera ser una persona restaurada en esta mañana? Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas sobre tus pies. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en esta hora se ha predicado tu palabra. Nos has permitido ver, Señor, que nosotros necesitamos restaurar nuestra vida. Nosotros, Señor, no queremos ser un hijo mayor perdido dentro de la iglesia. Nosotros queremos ser de los que están salvados delante de tu presencia. De aquellos, Señor, que tu misericordia los alcanza, porque depositamos nuestras debilidades, porque depositamos nuestras inseguridades, porque también depositamos nuestra confianza en ti, para que tú te manifiestes como el Dios de poder. Que no seamos nosotros, Señor, los que vayamos por el mundo diciendo o hablando, Señor, no. Que las personas vean a Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendice grandemente esta iglesia adventista del séptimo día, Cañada Honda, que te alaba, que te glorifica, que aunque nos caigamos podamos levantarnos y seguir siempre hacia adelante. Te pido una bendición especial por aquellos que han venido a este lugar en esta mañana. Que tú, Señor, estés con cada familia, protegiéndole, cuidándole, Señor, supliendo las necesidades. Si hay alguna necesidad, Señor, de salud, confiamos en ti porque tú eres el Dios de poder. También, Señor, no dejamos de pedirte por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales de diferentes países, también de aquí de República Dominicana, Señor. Tu Espíritu Santo les acompaña a ellos, que donde quiera que ellos estén, Señor, puedan sentir tu poder, tu presencia, obrando en su vida para gloria tuya, Señor. Danos, Señor, un sábado feliz en comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por la gentileza de su atención. Que Dios les bendiga. Círculo de esperanza es el plan que tenemos para avanzar, llevando al mundo el mejor ejemplo, de dos en dos el mensaje a cada hogar, dando la esperanza de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Ampliando el círculo de esperanza, es el plan para avanzar. Haremos congregaciones, predicaremos a todos la verdad, ensanchando el territorio hasta lograr alcanzar una iglesia para Cristo de plantar, recibiendo la unción que viene del cielo.
favor de su divina voluntad, llevando la esperanza de un mundo nuevo. De dos en dos el mensaje a cada hogar, dando la esperanza de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Ampliando el círculo de esperanza es el plan para avanzar. Haremos congregaciones, predicaremos a todos la verdad, ensanchando el territorio hasta lograr alcanzar una iglesia para Cristo y de plantar. El círculo de esperanza es el plan para avanzar. Haremos congregaciones, predicaremos a todos la verdad, ensanchando el territorio hasta lograr alcanzar una iglesia para Cristo y de plantar, una iglesia para Cristo y de plantar, una iglesia para Cristo y de plantar. No voy a preocuparme por las persecuciones, las piedras que me lanzan. Jesús está conmigo. Yo puedo confiar, yo puedo descansar, porque Él está muy cerca. Él es que retire la primera piedra, aquel el que no ha tratado, aquel el que no llega. Me defiende del furor de mi enemigo, toma mi dolor y llora conmigo. Puedo protegerme bien bajo su tierra, eso es hecho consumado, pues quizás es imposible, por siempre serán ganados, porque Él es mi abogado. Mi abogado es Jesús mi gran Señor, el que me defiende del acusador. Yo mi causa toda la entregué en sus manos, puede descansar ya mi corazón. En la audiencia libre Él me declaró, y garantizó que yo seré un vencedor. Es que mi abogado vive allá en el cielo.